lectura bíblica hoy está en Juan capítulo 6 del 1 al 15 y después paso del 25 al 35. La palabra de Dios dice así. Algún tiempo después Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea o de Tiberíades y mucha gente lo seguía porque veían las señales milagrosas que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a una colina y se sentó con sus discípulos. Faltaba muy poco tiempo para la fiesta judía de la Pascua. Cuando Jesús alzó la vista y vio una gran multitud que venía hacia él, le dijo a Felipe, ¿dónde vamos a comprar pan para que coma esta gente? Esto lo dijo solo para ponerlo a prueba, porque él sabía lo que iba a hacer. Ni con el salario de 8 meses podríamos comprar suficiente pan para darle un pedazo a cada uno, respondió Felipe. Otro de sus discípulos, Andrés, que era hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados, pero ¿qué es esto para tanta gente? Hagan que se sienten todos, ordenó Jesús. En ese lugar había mucha hierba, así que se sentaron y los varones adultos eran como 5,000. Jesús tomó entonces los panes, dio gracias, distribuyó a los que estaban sentados todo lo que quisieron. Lo mismo hizo con los pescados. Una vez que quedaron satisfechos, dijo a sus discípulos, recojan los pedazos que sobraron para que no se desperdicie nada. Así lo hicieron, y con los pedazos de los 5 panes de cebada que les sobraron a los que habían comido, llenaron 12 canastas. Al ver la señal que Jesús había realizado, la gente comenzó a decir, en verdad este es el profeta, el que ha de venir al mundo. Pero Jesús, dándose cuenta de que querían llevárselo a la fuerza y declararlo rey, se retiró de nuevo a la montaña él solo. Cuando lo encontraron al otro lado del lago, le preguntaron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Ciertamente les aseguro que ustedes me buscan, no porque han visto señales, sino porque comieron pan hasta llenarse. Trabajen, pero no por la comida que es perecedera, sino por la que permanece para vida eterna, la cual les dará el Hijo del Hombre. Sobre esta ha puesto Dios el Padre su sello de aprobación. ¿Qué tenemos que hacer para realizar las obras que Dios exige? Le preguntaron. Esta es la obra de Dios, que crean en aquel a quien Él envió, les respondió Jesús. ¿Y qué señalarás para que la veamos y te creamos? ¿Qué puedes hacer? Insistieron ellos. Nuestros antepasados comieron el maná en el desierto como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Ciertamente les aseguro que no fue Moisés el que les dio a ustedes el pan del cielo, afirmó Jesús. El que da el verdadero pan del cielo es mi Padre. El pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Señor, le pidieron, danos siempre ese pan. Yo soy el pan de vida, declaró Jesús. El que a mí viene nunca pasará hambre, y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed. En el mensaje de este día vamos a ver que ya no acerca de un hombre Nicodemo que aprendió de Jesús, ni tampoco de una mujer, la samaritana que conoció a Jesús, sino que ahora veremos a una multitud que caminó al lado de Jesús y aprendió acerca de quién era Jesús. Eran, dice, 5,000 más personas, y en esta ocasión veremos que el mensaje de Jesús, el mensaje del Evangelio, es un mensaje que tiene que ver con toda tu vida aquí y ahora, y que cambia cada parte de tu vida. No solo es un mensaje, como se puede creer, que solamente tiene que ver con el futuro, en el cielo, sino que cuando Jesús dijo aquí, yo soy el pan de vida, se está refiriendo a la clase de vida que solo los creyentes en Él podemos tener, tanto en el tiempo presente y también en el tiempo futuro. Y esto es ser cristiano, esto es ser creyente en Cristo Jesús. Saber qué es lo que te da Jesús cuando dice, yo soy el pan de vida. Hoy veremos 3 cosas en esta historia de Juan capítulo 6. Número 1, Jesús da pan a 5,000 personas. Número 2, Jesús el pan de vida. Y número 3, ¿cómo podemos tener el pan de vida? Primero, Jesús da pan a 5,000 personas. Ya en este tiempo, en esta historia, ya el Señor Jesús tenía mucha fama por los milagros que había hecho entre la gente. Y un día dice que Jesús vio una gran multitud que venía hacia él, y fue aquí cuando Jesús hizo el milagro de la alimentación de los 5,000. Dice el relato que cuando Jesús vio tanta gente, le preguntó a Felipe, aunque Jesús ya sabía de qué iba a ser. Le preguntó, ¿cómo vamos a alimentar a tantas personas? Y Felipe
como nosotros lo hacemos, sacó su libreta y comenzó a hacer cuentas en su libreta y empezó a hacer sumas y multiplicaciones y divisiones y le respondió a Jesús: Señor, creo que no nos alcanza, necesitamos más del salario de 8 meses de un trabajador. Otro de los discípulos, dice la historia, que fue más práctico y le dijo a Jesús: Señor, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes y 2 pescados, pero parece que tampoco nos alcanza. Y nota que la respuesta que Jesús le dio a estos 2 discípulos, y también lo mismo te dice a ti y a mí, es que aprendamos a tener a Jesús, a Él, como nuestra verdadera seguridad. Porque lo único que Jesús les dijo fue en el versículo 10, hagan que se sienten todos. Como diciendo, yo me ocuparé de alimentar a toda esta gente. La pregunta aquí que nos debemos hacer es, ¿qué o quién es tu verdadera seguridad para tu vida? ¿Es tu salario, tu real seguridad, tu trabajo, como las cuentas que hizo Felipe? ¿O es Jesús tu verdadera seguridad? Es muy ilustrativo y muy intencional que el escritor Juan escribe más adelante que cuando las 5,000 personas comieron pan, pescado, dice que todos quedaron satisfechos, llenos, y dice también que aún Jesús les pidió que recogieran los pedazos que sobraron para que no se desperdiciara nada. Y dice que se llenaron 12 canastas. Tal es la seguridad que Jesús nos da en nuestro sustento. Pero con esta historia también Jesús, en esta historia del pan que alimentó a 5,000 personas, Jesús estaba preparando una de las lecciones más asombrosas que podemos hallar en las historias de Jesús, en este Evangelio de Juan. Porque dice que al día siguiente la gente siguió buscando a Jesús, y es aquí cuando Jesús le hace ver a toda la gente, pero también a nosotros, que lo que Él en verdad les ofrecía era algo más que solo el pan material, que solo la comida, que tanto, por cierto, nos gusta en esta vida. Cuando la gente lo encontró, dice en el versículo 26, leo, Jesús dijo, ciertamente les aseguro que ustedes me buscan, no porque han visto señales, sino porque comieron pan hasta llenarse. Pero trabajen, no por la comida que es perecedera, sino por la que permanece para vida eterna, la cual les dará el Hijo del Hombre. ¿Te das cuenta de lo que Jesús está diciendo aquí? Jesús les está hablando de un pan diferente a lo que ellos estaban buscando. Jesús les estaba hablando de un pan espiritual. Jesús les estaba hablando acerca de Él mismo. ¿Qué significa esto? Vamos al punto número 2. En segundo lugar, vemos que Jesús se muestra como el pan de vida. En el texto más adelante vemos que en un momento de la plática de la gente con Jesús, Jesús les hace esta afirmación: yo soy el pan de vida. ¿Qué les dijo? ¿Qué les quiso decir con esto? Bueno, en los tiempos de Jesús se usaban 2 palabras para la palabra vida. Una de estas palabras se refería a la vida física, a la vida natural de hombres, de mujeres, también de animales. Y de esta palabra viene nuestra palabra biología o estudio de la vida humana o de las plantas, de los animales, o biografía, estudio de la vida de una persona. Pero la otra palabra que también se usaba para la palabra vida, y fue esta la palabra que Jesús usó cuando dijo, yo soy el pan de vida. Esta otra palabra que Jesús usó aquí significaba calidad de vida, una calidad de vida. Nota entonces la diferencia entre las 2 palabras. Una se refiere a la vida física y la otra se refiere a toda la vida física, a la vida emocional, a la vida espiritual, la vida que lo abarca todo.
Jesús usó esta palabra con este significado. Esta palabra significa la calidad de vida en todos los aspectos de una persona. Entonces lo que Jesús les estaba diciendo aquí fue: yo soy tu calidad de vida. Esta es una muy fuerte declaración. Él está diciendo que si lo tienes a Él en tu vida, si tienes a Jesús en tu vida, entonces tienes una buena calidad de vida. Por cierto, en nuestros días se hacen muchos estudios acerca de la calidad de vida de las personas y también calidad de vida de las ciudades y aún de países enteros. Y la calidad de la vida de las personas se miden con cosas como la salud física, la salud psicológica, las relaciones interpersonales, la autorrealización en las personas, el bienestar social y económico y cosas así. Y los estudios proponen mejorar la calidad de vida de la gente poniendo más cuidado a todos estos factores. Y bueno, está bien que tengamos estas cosas, son cosas importantes. Pero pon atención, Jesús te dice aquí que aun cuando tengas estas cosas, o te falten estas cosas, o no tengas alguna de estas cosas no definen tu calidad de vida. ¿Te das cuenta de lo que Jesús dice? Cuando el pensamiento hoy, con este tipo de estudios, es que tu calidad de vida depende de tu bienestar físico, de tu bienestar material, económico, de tu bienestar social, de tu desarrollo intelectual, de tu bienestar emocional y cosas así. Y cuando todos buscamos estas cosas para mejorar nuestra calidad de vida, viene Jesús y te dice: yo soy tu calidad de vida. Yo soy el pan de vida. Todo se trata entonces de tener a Jesús en tu vida, en tu corazón. Mira, hoy hay mucha gente, a propósito de la historia que leemos aquí en Juan, que piensa que ser creyente en Jesús, ser un cristiano, es una religión más de todas las que hay en el mundo. Y también muchos creen que todas las religiones llevan a Dios. O hay también mucha gente que piensa que Jesús, bueno, sí, fue uno más de los fundadores de las religiones del mundo y lo igualan con otros fundadores de otras religiones que hay. Mira cómo desde ese tiempo la gente pensaba de esa manera, porque en el versículo 42 Jesús, le dicen a Jesús esto: ¿acaso no es este Jesús el hijo de José? ¿No conocemos a su padre y a su madre? Ayer y hoy se piensa que Jesús es uno más que vino a fundar su propia religión, pero esto no es así. Por la historia que estamos viendo es que Jesús fue alguien diferente a todos. Y por eso Jesús les dijo de dónde venía Él. En el versículo 33 de Juan 6, Jesús dice: el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Y luego en el versículo 38, porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la de Él que me envió, la de Dios. Y uno más, versículo 51, yo soy el pan vivo que bajó del cielo. ¿Te das cuenta? Jesús no es solo un fundador de una religión como muchos lo creen. Jesús no salió ni siquiera de este mundo, sino que Jesús vino del cielo. Y si vino del cielo, debes escucharlo. Debes entender lo que Él te dice para ti. Y lo que Él te dice es: yo soy el pan del cielo. Y una pregunta más: ¿cómo puedo obtener este pan del cielo, que es Jesús? Número 3. ¿Cómo saciamos nuestra hambre? En tercer lugar, debemos ahora responder la pregunta: ¿cómo puedo obtener el pan de vida? Bueno, al final del relato, Jesús les dice, en el versículo 51, les dijo: yo soy el pan vivo que bajó del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Este pan es mi carne que daré para que el mundo viva. Nota aquí en estas palabras que Jesús compara el pan con su cuerpo. Pero luego habla de comer de su cuerpo.
Y habla de beber de su sangre, que su carne, dice, es verdadera comida y que su sangre es verdadera bebida, lo dice el versículo 54 y 55, lo leo. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día final. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. ¿Qué está diciendo Jesús? Que por cierto muchos no entendieron estas palabras. Jesús está hablando aquí de manera simbólica, figurada, no de manera literal. Y él se está refiriendo al momento cuando él entregaría su carne y derramaría su sangre cuando iba a ser más adelante crucificado en la cruz. Y aquí está la respuesta, en la manera cómo obtenemos el pan de vida para saciar nuestra hambre. Y la respuesta es comer del cuerpo de Jesús y beber de la sangre de Jesús. Significa creer que Jesús murió y entregó su carne y su sangre por cada uno de nosotros. Comer del cuerpo de Jesús y beber de su sangre es creer en la obra de Dios, que es la muerte y la resurrección de Jesús para tu salvación. Mira cómo Jesús usa esta figura de comer y beber de Él, porque Él lo compara con el proceso de la digestión en nuestra vida, que hace nuestro cuerpo, con la comida, con la bebida. ¿Qué es la digestión? Bueno, la digestión hace que el alimento y la bebida sean parte de nosotros mismos. Y esto nos alimenta, nos nutre, nos da salud, nos fortalece. Lo mismo hace Jesús con nosotros. Comer y beber de Él, creer en Él, confiar en Él como nuestro Salvador y Rey, es hacer que Él sea parte de nosotros mismos. Como lo dice Pablo en Colosenses 3:11 cuando escribe, Cristo es todo y está en todos. Y esto significa que la única manera en que puedes tener vida, una verdadera calidad de vida, y al final la vida eterna en el cielo, consiste en que tú no puedes hacer nada por ti mismo, sino que debes recibir, aceptar que Dios mismo lo ha hecho todo por nosotros en la persona y en la obra de su Hijo, el Salvador, Cristo Jesús. El Salvador Jesucristo murió y resucitó para tu salvación. Hace unos días platicaba con un médico y él me contaba en sus experiencias en su profesión que él tiene una tarea que él mismo se encomendó desde hace mucho tiempo cuando empezó a ejercer la medicina y el trabajo. Y es que al trabajar él en el área de urgencias, que lleva ahí muchos años, él me platicaba que acostumbra hablarles a los que ya están próximos a morir y les dice que reciban a Jesús como su Salvador. Y él me decía que la mayoría de los casos, sino es que en todos los casos, todas esas personas a los que él les hablaba en el hecho de su muerte, minutos antes de morir, recibían a Jesús como su Salvador. Él me preguntó qué pensaba de esto. Bueno, yo le respondí que eso fue lo que pasó con el ladrón en la cruz. El ladrón en la cruz recibió a Jesús poco antes de morir y inmediatamente estuvo en el paraíso, en el cielo con Dios. Gracias a Dios por todos ellos que en la experiencia de este médico reciben a Jesús en su lecho de muerte. Pero también le comenté que Dios quiere que tengamos una calidad de vida, la vida cristiana, en todos los años que Dios nos permite vivir en este mundo. No esperes hasta el hecho de muerte para disfrutar de la vida que se vive caminando con Jesús, el pan de vida. Él es el pan de vida que Dios te ofrece, una calidad de vida aquí y ahora y hasta la eternidad. Te pregunto, ¿quieres recibir en tu corazón el pan de vida? ¿Quieres a Cristo como tu Salvador personal ahora
te invito a hacer una oración. Nuestro Dios, te damos gracias por el pan de vida que nos da alimento, que nos nutre, que nos fortalece a nuestra vida entera. Te damos gracias por Jesús, tu Hijo amado. Pero Señor, queremos siempre este pan. Danos este pan. Te necesitamos mucho, especialmente en este tiempo de dificultad. Te pido por todas las familias de la congregación para que les sigas proveyendo el pan material, pero sobre todo, nuestro Dios provee el pan espiritual, que es Jesús, nuestro Rey y Salvador. En el nombre de Jesús oramos. Amén.